Gastón Acurio es un gran promotor de la gastronomía peruana. El Grupo Acurio cuenta con más de 40 restaurantes de diferentes especialidades gastronómicas peruanas en 12 países del mundo. En el 2007 fundó la Escuela de Cocina de Pachacute en Ventanilla, dedicada a formar como cocineros y mozos a jóvenes de bajos recursos. Todo ello, más su trabajo divulgativo acerca de la cocina peruana a través de documentales y libros, ha hecho que en 2011 se le reconozca como uno de los 20 cocineros más influyentes del mundo dentro del Congreso Madrid Fusión. Bienvenido, don Gastón. Adelante. Muchas gracias. ¿Cuánto rato tengo? 40 minutos, se van a dormir. Bueno, muchísimas gracias. Suelo dirigirme a las personas para compartir recetas de cocina. No sé si han escuchado el programa de radio que tengo en RPP en las mañanas, en las tardes, en donde trato de recoger de mi memoria todos los momentos más bonitos que la vida me ha dado, y casi siempre como cocinero todos esos momentos terminan en la cocina, en la mesa, en el hogar, en la familia, en nuestros hermanos, en nuestros amigos, en el compartir, en el celebrar la vida, la amistad, el amor. La cocina es eso, la cocina saca lo mejor de las personas porque nos conecta con los momentos más emotivos de nuestra vida. Y justamente por eso los cocineros consideramos sumamente importante que en algún momento en el futuro la cocina, la alimentación, la mesa se convierta en sí misma en un curso que no necesariamente tiene que ser un curso con horarios específicos y con notas, sino el hecho de sentarse a la mesa en un desayuno, en un almuerzo dentro de los colegios, pueda convertirse en una actividad que ayude a promover y formar en valores que son esenciales para sociedades que puedan vivir en paz, en donde las personas puedan encontrar la felicidad que ellos buscan para su vida. Yo nací en el seno de una familia privilegiada, acomodada. Nací en San Isidro, en una casa muy grande donde habitaba el amor a las personas, el amor al Perú, en donde además teníamos los recursos necesarios para poder elegir una escuela privada de calidad y empezar a imaginar que podríamos cumplir nuestros sueños a lo largo de nuestra vida con ventajas. Y mi padre desde muy niño se ocupó, se interesó para recordarme de que mi suerte no era la misma que habían tenido muchos niños en ese mismo momento de mi vida, y que justamente por eso, cuando llegara el momento, debía tratar de devolverle a la vida lo que la vida me había dado. Sin embargo, en este mundo que parecía apacible, hermoso, libre de peligros, la realidad era que, a pesar de todas estas oportunidades y privilegios, en mí habitaba el miedo. Un miedo que después entendí era un miedo centenario que habitaba en la mayoría de los peruanos, y era principalmente porque las señales que la vida me daba al salir de mi casa era que debía de intentar ocultar mi mestizaje. Yo soy hijo de cusqueño con trujillana y viví en San Isidro, y iba a un colegio principalmente de chicos que yo pensaba que eran limeños, de un estereotipo europeo, etc.
Y luego descubrí que ese miedo también habitaba en muchos de mis compañeros, porque la sociedad nos daba señales de que si descubrían nuestro mestizaje, de pronto íbamos a tener menos oportunidades en la vida, que tendríamos que parecernos más europeos o consumir productos que venían de fuera, porque lo nuestro no tenía tanto valor, porque nada de lo que nos rodeaba en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, nuestra cocina que comíamos y celebrábamos en nuestra intimidad con alegría, podría ser reconocida un día afuera, y lo que nos tocaba era agachar la cabeza y tratar de esconder nuestra identidad para aparentar ser otro y ser aceptado socialmente o acceder a oportunidades económicas en el futuro. Y eso es terrible porque imagínense que probablemente ese era el sentimiento de cada niño, no solamente en un barrio privilegiado, sino en los barrios en donde tenían mucho menos oportunidades seguramente también. Y afortunadamente el tiempo me regaló, no es un talento, no es un don, es un sentimiento. Yo de niño quería ser cocinero. En un mundo en donde la cocina, como hoy día la entendemos, como ese espacio que nos une y nos llena de orgullo a los peruanos, porque la vemos aceptada, celebrada y reconocida en el mundo, un niño que soñaba ser cocinero en esos tiempos era algo absolutamente sospechoso. Y en el caso de mi padre, que fue ministro a los 30 años, creo, que tenía 4 hijas mayores y su único hijo hombre, a quien había apostado todas sus ilusiones para que por lo menos supere su trayectoria política, le diga que quería ser cocinero, le sonaba algo absolutamente extraño, extravagante, desquiciado, ¿no? Me convencieron fácilmente de que yo estaba equivocado, que si seguía mi vocación, mi sueño, iba a fracasar en la vida. En los términos que un padre de la manera más amorosa busca para su hijo, ¿no? Es que tenga una seguridad económica, que tenga un reconocimiento en la sociedad, etcétera, ¿no? Para mi mala suerte, entré entre los primeros puestos de la Universidad Católica, habiéndome copiado todos los exámenes en la academia preuniversitaria para no ingresar. Ingresé a estudiar Derecho en la Universidad Católica. Pero claro, como yo no quería, mi subconsciente me decía, yo no sirvo para esto, ¿no? Batí un récord. Me echaron en primer ciclo, cosa que nadie ha logrado. Me saqué 0,4 de promedio ponderado, y si tú te sacabas menos de 0,5 te votaban, y me votaron. En un último intento por convencerme, eran los años finales de los años 80, comienzos de los 90, el Perú vivía sus peores momentos de violencia y de descalabro económico. Mi padre era senador en ese momento y había renunciado a tener choferes y guardaespaldas y cosas de ese tipo. Y entonces en la casa a las 12 de la noche cruzábamos los dedos porque él llegara vivo, ¿no? Porque no sabíamos si iba a llegar o lo iban a emboscar en el camino, ¿no? Y en ese contexto me convence de que lo mejor era mirar a la distancia el Perú y me voy a estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Algo que hice con mucho esfuerzo bastante bien el primer año, saqué muy buenas notas, pero en el segundo año no pude más. Y entonces decidí, porque en ese momento la cocina empezaba a tener el esplendor mediático que hoy tiene,
inspirado en cocineros españoles que veía en las revistas, en la televisión, me armé de valor y me cambié a la Facultad de Gastronomía en Madrid, con un pequeño detalle, que no les conté nada a mis padres. Y entonces estuve 3 años escondiendo mis libros de cocina cuando me venían a visitar y poniendo mis libros de derecho romano, de derecho político, derecho canónico, fingiendo que estaba avanzando en mi camino a ser un desastroso abogado probablemente, y hasta que finalmente cuando regresé al Perú tuve que confesar la verdad. Esperaban al abogado y regresó el cocinero. En un último acto de amor, mi padre me pregunta ¿y cuál era mi sueño? Y le dije, en ese momento el sueño de cualquier joven que soñaba con ser cocinero era ir a Francia, a París, que era la cultura gastronómica que influenciaba a todo el mundo. Y me apoyó económicamente, ¿no? Yo pensaba que él estaba evidentemente defraudado de mi decisión, pero en realidad lo que él estaba era muy preocupado, porque no entendía cómo alguien que podía ser un gran ingeniero, un gran arquitecto, un gran abogado decidía ser cocinero, ¿no? No entendía lo que un cocinero podía representar para su país en ese momento. Simplemente no lo entendía. Me fui a Francia y en Francia volví a encontrarme de otra manera con aquello que había vivido de niño, el miedo, ¿no? La cocina peruana no era conocida en ese momento y cuando yo postulaba a los restaurantes importantes para hacer prácticas, me rechazaban porque era peruano. Me decían, no, tú no puedes entrar porque ¿qué cocina tiene el Perú? No conocemos la cocina del Perú. Tú no vas a aportar nada en este restaurante, y no me aceptaban. Y colonizado emocionalmente como lo estaba, y como lo estaban la mayoría de jóvenes que íbamos a estudiar a Francia, regresé al Perú con la intención de hacer una embajada francesa. Hice un restaurante francés hecho por un peruano en Lima, Perú, o sea, nada. Al comienzo no tenía un centavo, mis padres estaban muy molestos, conocí a mi esposa Astrid, que llegó con barriga de embarazo, nos casamos rápidamente para contentar a mi madre, y vinimos con nuestro sueño, ¿no? Tener un pequeño restaurante, eso era todo. Tener un pequeño restaurante en donde podamos salir adelante con nuestra familia. Nos prestaron, recuerdo exactamente la cifra, tíos, primos, cuñados, enamorados de mis hermanas, $40,000. Y recuerdo bien que nos lo prestaban con la absoluta certeza de que nunca les íbamos a pagar, porque estaban convencidos que íbamos a fracasar. Un restaurante en medio de las bombas de Miraflores, y estos chicos están locos, ¿no? Pero bueno, hay que apoyarlos, ¿no? Y en ese momento eso era lo único que teníamos y nos íbamos al Jirón Pachitea a comprar los cableados, las lámparas. Le preguntábamos al señor que cuidaba los carros si conocía un gafitero para que nos ayude, porque tenía que alcanzarnos el presupuesto y salir adelante. Y finalmente logramos abrir el restaurante con gran esfuerzo. Y a la semana nos empezó a ir muy bien. Y así nos pasamos un año y medio, pero siempre había un sinsabor. Nos sacábamos la mugre trabajando desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana, lavábamos los manteles, las servilletas en nuestra casa para ahorrarnos la lavandería. Los domingos que cerrábamos yo tenía que ir a ver las cuentas porque no teníamos dinero para contratar un gerente.
teníamos que pagar las deudas que habíamos asumido, pero finalmente fuimos saliendo adelante. Pero había un sinsabor, porque la realidad era que estábamos teniendo un restaurante lleno, haciendo una cocina que no era la nuestra, para una élite de un público que veneraba esa cocina europea y renegaba de su identidad. Y sin darnos cuenta, poco a poco fuimos cambiando. Nuestra cocina fue cambiando, nuestra manera de entender la relación que tenía nuestro trabajo con el entorno fue cambiando también. Y finalmente llegó un punto de inflexión en donde decidí tomarme un año para recorrer el Perú pueblo por pueblo y tratar de entender el desasosiego que me causaba esta contradicción entre un restaurante exitoso y la infelicidad que sentía al final del día. Y encontré todo aquello que hoy día ya es una realidad. En ese momento encontré, por ejemplo, inmensos campos de quinoa que se podrían porque no encontraban comprador. Sacos enormes de una sal rosada que descubrí en el pueblo de Maras, tirados, abandonados, porque nadie los compraba. Recetas maravillosas en pequeños pueblos que nadie conocía, salvo los habitantes del pueblo. Ese era el Perú, un Perú que se abría maravillosamente diverso, único, mágico, lleno de tesoros esperando su momento, con pequeños agricultores que conservaban estas semillas con la ilusión de que un día fuesen finalmente reconocidas. Y cuando regresé de ese viaje, me acuerdo que hice mi primer libro, empezamos a hacer el programa Aventura Culinaria para contar todas estas historias. Me di cuenta que era un sentimiento que mis compañeros de generación también sentían. Y empezamos a unirnos, empezamos a trabajar primero nuestros egos, nuestras vanidades, nuestras desconfianzas, nuestras heridas, nuestros miedos, esos miedos que nos decían que mejor tu fracaso es mi éxito, ¿no? Y pudimos llegar a ponernos de acuerdo en un sueño. Un sueño que en ese momento parecía una utopía. Acabo de llegar de Madrid ayer. Estuve una semana acompañando a mi hija que estudia veterinaria y íbamos a cualquier bar de la esquina. Ya me lo había contado un amigo cocinero español, pero entrábamos a cualquier bar español de la esquina y abríamos la carta, ceviche. Otro bar de, no sé, pues de comida gallega, ceviche. Y entonces, y mi amigo me contaba, bueno, esto ha ocurrido, algo inédito. Es más, estamos en pleno debate en España de cómo estamos desnaturalizando nuestra cocina española por la influencia peruana. Y claro, porque esto no era así, como les digo. Cuando salimos al mundo a intentar convencerlo de que teníamos un tesoro, primero teníamos que intentar convencer a nuestro pueblo de que eso que nos habían dicho durante siglos, que lo nuestro no era tan valioso, ni tan hermoso, ni tan importante, era mentira. Y que a través de la cocina íbamos a demostrar que en realidad el Perú está lleno de tesoros que pueden enamorar al mundo y con ello traer dignidad, oportunidades económicas, etc. Y lo hacíamos convencidos de que
íbamos a tener el apoyo de nuestro pueblo en esa cruzada. ¿Por qué? Porque si hay una actividad que nos representa a todos en su forma más genuina, profunda y sensible, es la cocina. Porque cada uno de nuestros platos está hecho a partir de un diálogo largo, de una tolerancia sin límites, de manera que ese lado que uno tiene materno y ese lado que uno tiene paterno encuentren en el hogar un punto de equilibrio que dé vida a algo nuevo y hermoso en lo cual ambos estén representados. Cada uno de nuestros platos es eso, los platos antiguos y los platos actuales. Los platos actuales, doy por ejemplo, el ejemplo del arroz con mariscos. No sé si han ido al Callao a comer un arroz con mariscos, en La Punta o en Chucuito, donde le ponen un poquito de parmesano, ¿no?, al final, pero también por ahí escondido le meten un poquito de sillao para darle sabor. Bueno, detrás de eso está la historia, una historia de amor entre la hija del panadero italiano y el hijo del bodeguero chino, y que de pronto se unen a pesar de la oposición de ambos padres, llegan al hogar y ella quería comer risotto y él quería comer arroz chaufa. Y para ponerse de acuerdo, deciden echarle un poquito de parmesano, un poquito de sillao y asunto resuelto. Todos nuestros plazos son esas historias de amor. Y justamente por eso, lo hemos hablado alguna vez con el ministro, es importante que la cocina esté presente en nuestra educación. Porque saca lo mejor de las personas, porque nos conecta con los mejores sentimientos y con los valores y principios que deben encarnar a cualquier sociedad. La generosidad, el amor, la tolerancia, el compartir, el no competir, el buscar el bien común, el nutrirnos, el buscar el bienestar, la salud, el equilibrio. Les contaba que entonces, cuando iniciamos este sueño, el miedo pudo habernos vencido también. Todas las voces nos decían que iba a ser imposible que un día el mundo se enamore del ceviche, como el mundo se enamoró de la lasaña, por ejemplo. O que el mundo incorpore la salsa huancaína en su vida como nosotros incorporamos el ketchup. Y no entendíamos, ¿no? Porque eso era como decir, el ketchup es más hermoso que la huancaína, o la lasaña es más valiosa que nuestro ceviche. ¿Bajo qué términos? ¿Bajo qué criterios uno puede determinar eso, salvo que uno se reconozca como inferior? Y a pesar de las voces que nos decían que íbamos a fracasar, a pesar que los bancos no nos querían prestar dinero, a pesar que no tuvimos ningún acompañamiento del Estado en algún tipo de tratamiento como lo tienen otras actividades económicas para cuando quieren que surjan, a pesar que los propietarios de los lugares más importantes, en las ciudades más importantes, no nos querían alquilar sus locales porque decían, este no nos va a pagar, este es peruano, avanzamos. Y por seguir el ejemplo de Madrid, me acuerdo que nos instalamos en el Paseo de la Castellana, es una de las avenidas más caras de España, y de pronto empezaron a llegar los marqueses y los príncipes y los empresarios a comer papa a la huancaína, o yuquito, caucao, chanfainita. Chanfainita no, pero casi. Me faltó tiempo. Y entonces todo empezaba a revelarse, ¿no? Todo empezaba a aclararse, el miedo empezaba a desaparecer. Y nos dimos cuenta de que iba a costar, los primeros años fueron muy difíciles, pero no estábamos equivocados. Era mentira aquello que nos habían contado, de que lo nuestro
era menos importante que lo que venía de los países, entre comillas, desarrollados. Y que tenemos una gran oportunidad en el mundo en la medida en que nos sintamos orgullosos de nuestra diversidad cultural, de nuestros orígenes, de nuestra biodiversidad, de nuestro país, el antiguo, el colonial, el actual. Pero que no era suficiente eso, sentir orgullo, porque uno puede sentir orgullo y ser un egoísta, que teníamos que cultivar un espíritu colectivo. Porque si somos orgullosos de nuestra diversidad, teníamos que aprender a amarnos entre compatriotas, a buscar el bien del otro. Y si teníamos oportunidades para salir adelante, las teníamos que compartir con aquellos que no las estaban teniendo. Y si teníamos un conocimiento, una ventana para poder promover algo nuestro, la utilicemos para promover el trabajo del otro, porque si el otro le va bien, a nosotros nos iba a ir bien. Y juntos, en un mundo tan grande, poder convencer, enamorar con lo nuestro a los comensales del mundo, que si lo lográbamos, iba a tener una serie de consecuencias que las estamos empezando a ver. Lima, por ejemplo, hace algunos años no era un destino turístico. De hecho, la Semana Santa, los restaurantes cerrábamos porque no había público. Mucha gente se iba fuera de Lima y no venía nadie a Lima, ¿no? Y hoy día es la semana de más actividad para los restaurantes porque entran decenas de miles de visitantes de toda América Latina que solamente vienen a Lima a disfrutar de su gastronomía. Se ha convertido en un destino turístico gracias a su gastronomía, con el impacto hermoso que tiene esta actividad, porque impacta en el taxista, impacta en la tienda del costado, impacta en los que producen los productos, etc., ¿no? Los productos peruanos no tenían el reconocimiento que hoy tienen en el mundo. Hoy día tenemos varios productos de nuestra biodiversidad, como les contaba al comienzo, que hoy día tienen un reconocimiento internacional, tienen mercados, le transforman la vida a comunidades organizadas en Puno, en la Amazonía, colocando su cacao, su quinoa, etc., en mercados que valoran los cafés especiales. Y es el comienzo de una serie de productos que seguirán viniendo. Hoy día, la valoración del Perú como un país mágico, comparado al que me tocó vivir a mí cuando yo salía como estudiante, el Perú era visto por el terrorismo, por la hiperinflación, etc. El mundo nos ve de otra manera. Más allá de los problemas que conocemos y que los vivimos a diario dentro del Perú, lo difícil que se ha vuelto vivir en el Perú hoy día, por todo lo que ya sabemos y lo que vivimos, ¿no? La realidad es que la imagen, la evocación que tiene el mundo hacia el Perú es diferente. El sueño de venir a conocer, de descubrir el Perú, ese país mágico de diversidad infinita, es real. No es una exageración, es una realidad. Y justamente por eso es que se vuelve extremadamente importante pensar e imaginar cómo podemos hacer para que en este plan ambicioso de los siguientes años, que no son muchos, son pocos años, ¿no? Porque si restamos hacia atrás esa misma cantidad de años, parece que fue ayer, ¿no? No son muchos años, son pocos años. Van a pasar volando. Y el impacto de las cosas que se pueden hacer hoy día para que en el futuro podamos encontrarnos con generaciones de peruanos generosos, tolerantes, amables, confiados, seguros de sí mismos, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y por eso la pregunta inicial era, ¿cómo imagino, no? ¿Cómo imagino yo la educación de un niño, la educación de un adolescente, la educación de la formación continua de un joven? Pues tratar de que pueda no tener el miedo que yo tuve cuando era niño.
que pueda hacer que si tiene un talento, la sociedad esté preparada para descubrir ese talento y hacerlo florecer. No importa en qué lugar haya nacido, en qué haya vivido. Que si tiene una desventaja en la vida, la sociedad esté lista para equilibrar esas desventajas y que esta persona pueda salir adelante también, a pesar de esas desventajas que la vida le dio. Pero sobre todo, un niño que ame la vida, a las personas, a la naturaleza, al medio ambiente, su país, el mundo, ¿no? Que sea capaz de, con sus decisiones, con sus palabras, con sus acciones, con sus sueños haciendo realidad, no solamente transformar su vida, sino la vida de los demás. Suena utópico, más aún en el contexto en que vivimos, pero no encuentro otro camino posible. Más aún en un país como el Perú, hermosamente diverso, en donde todos tenemos un poquito de todo, en donde todos somos hermosamente distintos y en donde tenemos que ese miedo que habita en mí porque no se ha ido, los mayores, la obligación de dormirlo todo el tiempo, porque nuestros hijos están creciendo más libres y nuestro deber es abrirles ese camino para que puedan alcanzar finalmente ese Perú en donde todos puedan encontrar la felicidad que buscan y creen conveniente para su vida. Así que, al menos en la cocina, los cocineros que nos sentimos honrados de representar a nuestro país en esa actividad que tan buenos sentimientos le generan a los peruanos, intentamos cada día, con aciertos y errores, estar a la altura del momento que nos ha tocado vivir, conscientes que esto solamente es el comienzo de una historia, tratando de que las generaciones que vienen detrás nuestro superen lo que hayamos hecho y que las generaciones que superen lo que hayamos hecho creen las condiciones para que las que vienen detrás de ellos superen lo que ellos han hecho, porque este es un camino irreversible, ¿no? Uno tiene que... no podemos renunciar a soñar de que los tesoros del Perú nos han hecho, nos han puesto en un lugar privilegiado, ¿no? Y que es incomprensible que no seamos un país de oportunidades para todos todavía, que no seamos un país que destaque en el mundo en otras actividades y que justamente por eso no podemos renunciar a ese sueño de que el Perú un día será un país grande, un país muy reconocido, no solamente por su diversidad y por sus riquezas culturales, sino porque finalmente logró hacer de esta tierra un país en donde todas las personas, más allá de sus diferencias, sienten que puede hacer su sueño realidad y vivir en paz y en bienestar. Muchas gracias.